Hola a todos, mi nombre es Fernando Gil Sanguinetti, bienvenido a mi podcast Trascendiendo con Fer. Espero que hayan tenido una semana excelente y estén listos para continuar aprendiendo y reflexionando. Este es el quinto episodio de nuestra segunda temporada, ya tenemos 5, y en la primera temporada hemos grabado varios temas, varios episodios que seguro son de tu interés. A esta segunda temporada le hemos llamado Los conflictos emocionales detrás de la enfermedad, un acercamiento a la medicina cuántica. Les comenté que cada viernes estaría presentando una o más enfermedades, su relación con los conflictos emocionales, con la finalidad de tomar conciencia, sanar, reparar, trascender nuestras enfermedades. En este quinto episodio conversaremos sobre diabetes y espero que te sea muy revelador. Para aquellos que recién se nos unen, quiero hacer una breve explicación sobre la medicina cuántica, las 5 leyes biológicas o la nueva medicina germánica del Dr. Hammer. El Dr. Hammer, alemán, falleció hace poquísimos años, hizo una investigación muy exhaustiva sobre la relación que había entre las enfermedades y el cerebro. Él tomó una serie de tomografías axiales computarizadas a personas que tenían la misma enfermedad, por ejemplo, 5,000, 10,000 personas que tenían diabetes, les tomaba el TAC, la tomografía axial computarizada, para saber qué parte del cerebro podría ser la que estaba como responsable de procesar, administrar la enfermedad, en este caso la diabetes, por ejemplo, ¿no? Entonces, a esas 5,000, 10,000 personas les tomó la tomografía axial computarizada y todas tenían en el mismo lugar del cerebro un relé, se le llama, un riel, ¿no? Un foco de Hammer, que era como un círculo, como si fuera un volcán que estaba erupcionado. O sea, el cerebro tenía una parte erupcionada y todas las personas que tenían diabetes tenían el mismo lugar del cerebro, tenían ese foco llamado foco de Hammer, ¿de acuerdo? Luego de eso, pues hizo una investigación para ver si es que las personas que habían tenido en su infancia, adolescencia o preadultez un conflicto emocional, si todas las personas que tenían ese mismo conflicto emocional, también el cerebro se encargaba de procesar, ¿no?, en una parte específica esos conflictos emocionales. Entonces, por ejemplo, personas que no habían recibido cariño de su familia, ¿no? Entonces dice, a ver, pero como un trauma, como un bioshock, o sea, como un estrés profundo que además es vivido en soledad, ese bioshock o estrés profundo o conflicto emocional, vivido en soledad, aparentemente no tenía una solución específica, o sea, era como una emoción intensa que acompañaba esa experiencia. Y entonces, ¿no? Habíamos dicho, personas que habían estado ante una situación de falta de afecto, cariño en la familia, les tomó, pues, no sé, 5,000, 10,000 personas, la tomografía axial computarizada y nuevamente salió coincidente, o sea, todas las personas que no habían tenido afecto o cariño de su familia, resulta que tenían el mismo foco de Hammer, el mismo círculo erupcionado en el mismo lugar del cerebro. Y luego agarró y les preguntó a las personas que tenían diabetes cuál había sido su conflicto emocional, ¿no? Entonces, como si fuera un triángulo, ¿no? Estaba uniendo el cerebro con la enfermedad, el cerebro con el conflicto emocional y después quedaba por unir el conflicto emocional con la enfermedad. Entonces les preguntó a las personas que tenían diabetes cuál había sido su conflicto emocional. Voy ahora a compartir con ustedes la información que está en el diccionario de biodecodificación o de conflictos emocionales y enfermedades, y descubre que efectivamente había una relación directa. Es importante tomar conciencia de la lingüística a la hora de tratar enfermedades y conflictos emocionales, ¿no? Y para tratar el tema que nos compete hoy día, que es la diabetes, nosotros solemos decir, nosotros somos familia de, ¿no? Somos familia de sangre, ¿no? O sea, la sangre está relacionada con la familia, ¿no? Entonces,
Si algo te pasa en la sangre, es bastante probable que haya un conflicto emocional relacionado con la familia. Y la diabetes, si bien es muy relacionada con el aumento de azúcar en la sangre, a lo que se le llama hiperglicemia, también podría estar relacionada con una escasez de azúcar en la sangre que se llama hipoglucemia, ¿de acuerdo? Entonces, tengamos en cuenta esa frase: tú y yo somos familia de sangre. Quiere decir sangre y familia están relacionados, y en el caso de la diabetes puede haber una falta de dulzura en la sangre, ¿no? En la familia, y hace que la sangre adquiera la dulzura que la persona no recibe por fuera. Entonces, revisemos nuestro diccionario para ver qué nos dice sobre los conflictos emocionales detrás de la diabetes. Entonces, ¿qué conflicto nos muestra la diabetes? Un conflicto de resistencia y de repugnancia o repulsión, vinculado a dos aspectos. Cuando la resistencia, ¿no? Estoy resistiéndome en el ámbito de mi familia, o sea, esto no me gusta, lo estoy resistiendo. Es extrema. Recordemos que tiene que haber un bioshock, o sea, un conflicto emocional intenso con una emoción intensa, vivida en soledad, aparentemente no tiene solución, ¿ok? Entonces, cuando la resistencia es extrema en un clima de repugnancia, la respuesta apunta a la insulina, y eso lleva a una hiperglucemia, o sea, un aumento del azúcar en la sangre. Cuando la repugnancia es extrema en un clima de resistencia, entonces la respuesta apunta al glucagón, o sea, a la hipoglucemia. Repito, cuando la resistencia es extrema en un clima de repugnancia, entonces afecta a la insulina y hay una hiperglucemia, pero cuando la repugnancia es extrema, o sea, estoy con asco, repugnancia, pero en un clima de resistencia, no puedo expresar la repugnancia, la respuesta apunta al glucagón y por lo tanto hay una hipoglucemia, ¿no? Por lo general, la hiperglicemia, la persona tiende a orinar mucho, a orinar muy oscuro, ¿no? Y tiene una sed, pero alucinante. En el caso de la hipoglucemia, lo que suele generarse es un desmayo por falta de azúcar en el organismo, entonces la gente pierde la energía y se desmaya. Y fíjense que el azúcar es un componente importante de energía. Por eso, cuando hay poca azúcar en la sangre, hipoglucemia, la persona se desmaya. Y también en el caso del conflicto de resistencia y de repugnancia o repulsión, la persona dice, hay que resistir, pero en una situación emocional de conflicto. Dice, difícil curarse por resistencia a todo. O sea, como que la persona pudiera tener una enfermedad X cualquiera y además adquiere la diabetes porque piensa, es difícil curarse, me estoy resistiendo a todo. Luego también tenemos un conflicto de quien afronta un peligro que viene hacia él o hacia ella en posición de resistencia. O sea, veo un conflicto venir, o sea, se está gestando un conflicto y se está gestando, y eso me genera, digamos, mucha ansiedad, mucho miedo. O sea, recuerden, BioShock tiene que ser intensa la emoción, y veo que ese conflicto viene hacia mí en la forma de peligro. Entonces yo me pongo a resistir, ¿no? Defendiéndome de manera ineficaz, o sea, resulta que por más que intente defenderme, no logro tener los objetivos. Entonces aquí los trastornos de la glucemia pueden acompañar a otros conflictos que afectan especialmente a los nervios ciáticos,
los psoas, las caderas, las rodillas, las arterias coronarias, los tríceps y los músculos aductores del cuerpo. Lo que quiere decir que una persona que está resistiéndose, hay un peligro que afronta, y ese es el conflicto, ¿no? En posición de resistencia, esa diabetes, ¿no? Hiperglucemia puede inclusive tener repercusiones físicas en los nervios ciáticos, los psoas, ¿no? Las caderas, las rodillas, las arterias coronarias, los tríceps y los músculos aductores del cuerpo. O sea, fíjense el impacto que puede tener este conflicto emocional que además de la hiperglucemia afecta partes del cuerpo. Existe también cierta noción de impotencia muscular o psíquica. Atentos, me enfrento a la autoridad, no puedo resistir a la autoridad. Quiero dulzura, pero recibo tortura. Entonces hay personas que tienen conflictos emocionales con el padre, asumiendo de que en la infancia, adolescencia, el padre fue quien ejercía la autoridad sobre la persona. Pasan algunos años, estoy en un puesto de trabajo, ¿no? Tengo un jefe que me recuerda el tipo de autoridad que ejercía mi padre, en caso de que mi padre fuera el que ejerciera la autoridad. A veces quien ejercía la autoridad era la madre, ¿no? Y entonces resulta que esa información, esa experiencia emocional compleja con mi padre, de conflicto intensa, termina reflejándose en mi edad adulta cuando resulta que un jefe me activa el programa que mi padre me había programado, que la experiencia con mi padre se había quedado programada en mi mente, en mi cerebro, como un conflicto emocional. No nos olvidemos que hay hechos, esos hechos generan determinados pensamientos, esos pensamientos generan emociones, que generan pensamientos, que generan emociones, y hay un bucle allí, ¿no? Hecho, pensamiento, emoción. Cuando la emoción es muy intensa, resulta que el cerebro, la mente, coge ese pensamiento y lo graba, lo deja programado. Y entonces al final ya tenemos el programa, ya la información yace en nuestro ser y pueden pasar algunos años con esa programación medio dormida y ante una experiencia parecida, similar, relación con el padre, relación con el jefe, relación de autoridad, puede esa relación con el jefe activarme el programa de la infancia, adolescencia o preadultez y desarrollo posteriormente la enfermedad. Entonces, me enfrento a la autoridad, no puedo resistir a la autoridad, quiero dulzura, pero recibo tortura. Entonces aquí hay un conflicto activo de resistencia a la autoridad abusiva que hace cosas repugnantes. Y entonces aquí se genera una diabetes insulino dependiente. La insulina representa la autoridad, ejerce autoridad para tranquilizarme, para calmarme, dado el conflicto emocional que estoy viviendo. Entonces, en el caso de diabetes, ¿no? Fíjense, dia significa dividido en dos y beth de diabetes, diabetes, ¿ok? Beth es la segunda letra del alfabeto hebreo que representa la casa. Dia dividido en dos, beth, la casa, diabetes, la casa está dividida en dos. Entonces hay un conflicto de separación respecto a la familia. Nuevamente, sangre, ¿no? Es familia. Entonces, me resisto a esa separación, me siento excluida afectivamente, separado de la casa o lo que representa, ¿no? Que en este caso, como dije, hay relación entre jefe y el padre porque ambos representan la autoridad. Pero en diabetes, dividido en dos, la casa, entonces esa casa podría representar en el trabajo. Entonces podría yo tener un conflicto en el trabajo de separación dividida en dos. Entonces hay como mi equipo de trabajo y mi jefe estamos divididos en dos,
¿no? Mis ideas, el plan, la estrategia en el puesto de trabajo dividido en dos, y se activa un programa de infancia, adolescencia o preadultez que está relacionado con la autoridad, con el padre. Entonces, también es expresada lingüísticamente este conflicto como: es injusto, lo que me hacen es asqueroso. Y asqueroso puede ser: me hacen pasar una vergüenza delante de mi equipo de trabajo en una reunión, me dicen que soy un incapaz, y eso lo reflejo como que es injusto y lo que me han hecho es algo asqueroso que no se debería hacer, ¿no? O sea, ignominia, por ejemplo, ¿no? Entonces, también hemos dicho, insulina es autoridad y azúcar es dulzura. El diabético solo busca dulzura en todo, busca dulzura en el puesto de trabajo, que es la casa, busca dulzura en su casa, que es su relación de familia, sobre todo en la familia original de padre, madre, hermanos, ¿no? Hay una diabetes doble, ¿no? Que está relacionado con lo muy repugnante, que es bestial, pero además lo muy dulce, que es tierno al mismo tiempo. O sea, diabetes doble: las personas tiernas de mi vida, dulce, ¿no? Me hacen algo repugnante, bestial. Y entonces aquí se trata de una diabetes doble que ocurre al mismo tiempo, y lo que están diciendo es: tratan de separarme de mi familia. Tierno dulce, mi familia; repugnante, tratan de separarme de mi familia. También hay situaciones de diabetes durante el embarazo, o sea, la diabetes gestacional, ¿no? He escuchado varias veces con frecuencia que la madre está embarazada y resulta que desarrolla una diabetes. ¿Cuáles son los conflictos emocionales que están detrás de la diabetes gestacional? El conflicto, y vamos a ponerlo y expresarlo en términos lingüísticos: la madre dice: me resisto al peligro de muerte de mi bebé porque ya perdí uno. Entonces, bebé es familia, ya perdí uno, siento que esto no ha sido una experiencia dulce para mí, y entonces mi cuerpo como madre, en el proceso gestante, ¿no? desarrolla la diabetes para darse dulzura, porque me resisto al peligro de muerte de mi bebé porque ya perdí uno. Es un conflicto de resistencia más repulsión por la pérdida del bebé, resuelto durante el embarazo. También se presenta tras un conflicto que tuvo lugar durante el primer trimestre del embarazo, lo que puede constituir un foco de Hammer o un riel o un relé para los embarazos posteriores. Quiere decir que en un embarazo anterior, en el primer trimestre del embarazo, hubo una situación de conflicto muy intensa, y eso se queda grabado en el cerebro. Al siguiente embarazo, la persona puede desarrollar justamente la diabetes. Entonces, al final del posparto, las evoluciones posibles, ¿cuáles son? O sea, ya cuando ya dio a luz la persona y todo pasó, ¿cuáles son las evoluciones? Puede haber un retorno a la normalidad de la glucemia, o sea, del exceso de azúcar, y de la tolerancia a la glucosa, y la persona regresa a su normalidad. La prueba de hiperglucemia provocada permanece perturbada. Se instala una diabetes dulce, ya sea porque la diabetes se agrava después de cada embarazo, ya sea porque la diabetes se mantiene. ¿Ok? Entonces hay tres alternativas aquí: que simplemente se regrese a la normalidad, la hiperglucemia después del posparto permanece perturbada, ¿no? O la diabetes se mantiene, o sea, sube, baja, o simplemente se mantiene. También hay conflictos de resistencia a agresiones repugnantes por parte del padre o la autoridad, que debería normalmente proteger a la persona. Entonces aquí tenemos el desarrollo de una diabetes debido a una agresión repugnante por parte del padre. Entonces, una manera de defenderme de la familia, dado que mi padre me agrede, es desarrollar dulzura en la sangre.
También hay otro tipo de diabetes que se le llama la diabetes insípida. Entonces, frente a una situación imperiosa en términos de supervivencia, esta vez ligada a la madre o al lado femenino del padre, o al principio femenino en sí mismo. O sea, algo omnipresente en el plan, es imperativo limpiarlo, alejarlo, deshacerse de una comunicación nefasta, de un veneno inoculado en nosotros. Por ejemplo, frases asesinas que yo las recibo con una situación emocional muy fuerte, y esa frase asesina que la recibo, la siento como si fuera un veneno y desarrollo una diabetes insípida. O de un vil dinero o líquido de cualquier tipo, mancillado o mancillante, en una memoria o conflicto de clan. O sea, en el árbol transgeneracional ha habido una situación vil relacionada al dinero o al líquido de cualquier tipo. Entonces puede ser una situación de conflicto muy severo relacionado con algún tipo de líquido que podría haber sido, por ejemplo, el alcohol. Podría también ser un veneno, y la manera de defenderse es a través de una diabetes insípida. O también miedo a ser intoxicado por metales pesados. Todo esto puede desarrollar una diabetes insípida. También hay algunas complicaciones de la diabetes, como la retinopatía diabética. En un fuerte clima visual, ¿no? La retina tiene que ver con la vista, ¿no? Entonces, en un fuerte clima visual, algo que he visto, ¿no? Que no me gusta, ¿no? Entonces, en un fuerte clima visual contra todo lo que ve y que no le conviene, o sea, que es repugnante, la persona combate, se enardece, se opone, se resiste, no desfallece por este fuerte clima visual. Estoy viendo algo que no quiero ver, y se desarrolla una retinopatía diabética. También no quiero ver ni en pintura las cosas sucias o a las personas. Por ejemplo, personas pueden desarrollar diabetes cuando tienen una cierta repulsión, no quieren ni ver a extranjeros, por ejemplo, personas racistas que se resisten a la invasión, o a uno mismo, si uno se ve, por ejemplo, demasiado gordo frente al espejo. Entonces me estoy viendo al espejo y termino desarrollando una retinopatía diabética, porque no me da gusto, no quiero ver ni en pintura a esta persona que soy yo en el espejo, porque me veo sucio, me veo desagradable. Y también puede ser por haber visto algo horrible. Entonces desarrolla la retinopatía diabética. También puede ser una arteriopatía diabética, para no salir de casa y así evitar encontrarse con cosas a las cuales se resiste, como por ejemplo suciedad, o a las personas, delincuentes, rivales, drogadictos, gente apestosa, violentos, punks, homosexuales, etcétera, que invaden mi territorio, ¿no? Por ejemplo, si estoy en un barrio específico y veo que hay gente que no me suena afín, ¿no? Gente que no me gusta, que la siento desagradable, entonces la persona desarrolla arteriopatía diabética, ¿ok? También puede ser una polineuritis diabética, para resistir al desorden o a las órdenes repugnantes, para disminuir la sensibilidad a los desórdenes. Y una poliartritis diabética, que tiene que ver con un conflicto de movimiento. Entonces, fíjense qué increíble es nuestro cerebro, nuestro cuerpo, que cuando hay una serie de enfermedades, esas enfermedades están reflejando un conflicto emocional. Ya lo dijo el propio Hammer y también Carl Jung. Dijeron ellos que la enfermedad era el mejor amigo del ser humano,
¿Por qué? Porque nos daba una señal de un conflicto que teníamos que resolver. La toma de conciencia es el primer gran paso para resolver el conflicto emocional. Una vez que uno ha tomado conciencia, ya ha dado lo más importante, pero en algunas situaciones hay que hacer algo. Y cuando lamentablemente uno no hace ese algo que suena como muy evidente a desarrollar, irónicamente el cuerpo lo que dice es, oye, si ya tomaste conciencia y ya sabes que tienes que hacer, resolver algo y no lo haces, parece que necesito darte un poquito más de información, y esta información viene por agravar el conflicto emocional, por hacer la situación un poquito más complicada y difícil, con la finalidad de que tomes conciencia y resuelvas el conflicto emocional. Entonces, no nos olvidemos que todas estas situaciones relacionadas con sangre, sangre es familia, y se trata de resolver los conflictos relacionados con la autoridad, con el padre, con la madre, con el lado femenino de la madre, cosas que no quiero ver de mi familia, ¿no? Entonces, el cuerpo lo que dice es, no estás sintiéndote en un espacio dulce para ti, no te preocupes, yo me encargo, dice el cuerpo, de darte la dulzura por la vía de la sangre. En el caso de los líquidos que mencionamos al alcohol, el alcohol es la sustancia que cuando entra al organismo, en brevísimos segundos se ha convertido en azúcar en la sangre. Entonces, las personas alcohólicas, por lo general, tienen complicaciones de dulzura en la familia, y aunque pareciera que el alcohol es la enfermedad o cualquier vicio, pareciera que fuera el problema, realmente los vicios son más bien el remedio a una enfermedad mucho más profunda. Entonces, si hay una persona que es alcohólica, el alcoholismo es como la manera de sanar o tapar o como que ocultar el conflicto emocional que está más al fondo. En el caso del alcohol, primero el alcohol se toma por la boca, boca es madre, ¿ok? Porque amamantamos, ¿no? Pero además, si el alcohol se convierte en azúcar automáticamente cuando entra al organismo y azúcar en la sangre, entonces hay mucha relación de la falta de dulzura que mi madre no me ha dado, y que la manera de compensarlo es a través del alcohol, que además me genera azúcar en la sangre, y eso me permite estar en dulzura con la familia. Bueno, este ha sido el programa del día de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y que te haya sido de ayuda. Recuerda, no creas nada de lo que yo te digo, es solo una posibilidad. Pon tus comentarios o dudas en el blog. Si tienes interés que aborde una enfermedad específica en uno de nuestros próximos episodios, comunícamelo a través de mis redes sociales, a través de mi blog. Dale me gusta si te ha gustado este episodio y te está gustando esta temporada. Difúndelo en tus redes sociales, compártelo para que más personas puedan conocer este trabajo que estoy realizando para beneficiar a muchas personas desde una perspectiva absolutamente distinta, y puedan todos trascender. Y no te olvides de sintonizar cada viernes para un nuevo programa. Nos estamos viendo.